trópico hacia el este de los Andes, es decir, como en la vertiente amazónica. Sin embargo, yo creo que todos tenemos como experiencia en campo y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, una distribución de una o dos especies de aves tranquilamente le muestra a uno que los paradigmas se van rompiendo. Si las aves migratorias las pueden encontrar como en cualquiera de las vertientes de los Andes, muy limitadas muchas veces por la cantidad de agua. Por ejemplo, había ambientes muy secos, limitan ciertas aves, ambientes muy húmedos para el río de cebolla, como áreas fluviales, por ejemplo. Básicamente no mueven mucho en el río de cebolla en un sitio de esto. Es decir, definitivamente hay problemas con esos gradientes de humedad, pero en términos generales uno podría decir que las aves migratorias, cuando llegan al trópico o al neotrópico en este caso, pueden distribuirse relativamente amplio en toda la extensión de la zona andina y de la zona amazónica. Otra de esas ideas interesantes es también asociada a pensar en bosques prístinos, en los libros de los 60 y los 70, es que estas aves llegaban a zonas bajas, a los bosques de zonas bajas, y usaban en sus bosques basales tropicales como sus hábitats casi que exclusivos. Era una idea como muy centrada en que efectivamente se asociaban unos bosques como amazónicos o bajos de Chocó, cosas de ese estilo, pero que efectivamente cuando se hacen trabajos sencillos de distribución de especies, por ejemplo ponemos todas las especies de aves aquí migratorias que logramos registrar en varios sitios en un gradiente de elevación, nos podemos dar cuenta que la gran mayoría efectivamente, y de hecho más bien contrario a ese concepto de zonas muy bajas, uno las puede encontrar en esa faja de lo que son los bosques andinos, donde estamos ahora en este momento, por encima de los 800, de los 1000 metros, llegando ya como hasta la línea de los 2800, 3000 metros. Es una faja relativamente estrecha, pero en los cuales para arriba y para abajo la riqueza del migratorio tiende a disminuir, ya no se encuentran tanto. Pero sí, yo creo que es muy interesante pensar en que efectivamente no se distribuyen tan marcadamente como ocurre con las ideas de aves de Norteamérica, lo que se cree sobre estas aves, efectivamente. Es también, claro, esta es la foto de una que llaman degollado, que estaba en el periodo de muda, una captura más o menos en enero, febrero, que empiezan a hacer esa muda, una muda muy fuerte. Continuando con ese de los paradigmas de los bosques maduros, efectivamente, que los trabajos que hemos hecho, los trabajos que han hecho muchas personas en el trópico, muestran claramente que esa idea de estar limitados a bosques maduros pues definitivamente no tiene mucho sentido, incluso cuando uno piensa en que de pronto hay especies particulares que solo llegan a este tipo de áreas. Realmente muchas de esas aves migratorias son más bien generalistas. Por ejemplo, la gran mayoría de lo que nosotros trabajamos en este momento de aves que llegan a donde haya algún tipo de cobertura arbórea. Y de hecho muchas de ellas uno puede verlas distribuidas en bosques que no están tan bien conservados como bosques secundarios, como en rastrojos, y en plantaciones de sombrío, incluso en estos sitios que ahorita les hablaré un poco, que yo llamo potreros con sombrío. Sí. ¿Qué era un bosque maduro? Bosque maduro sería ese tipo de bosques que ha habido muy poca intervención del hombre. Sí, digamos es ideal un bosque en el Darién, un bosque en el Chocó. Sí, lo que habría en un parque natural, que esperaría que uno tuviera un parque natural, un bosque primario. Sí. Sí. Y como vemos ahí, si uno cuenta o hay cuenta animales, en particular de río de cebolla, pasa con la mayoría de las aves migratorias, uno podría darse cuenta que muchas de esas especies tienen un mayor número de individuos, tienen más un grupo de migratorias, se encuentran más en estos tipos de hábitats. Y ya muchos trabajos de ahora que tratan como de revisar esto si será cierto o no, están diciendo que sí, que efectivamente estas aves por algún motivo están usando bastante este tipo de hábitats, sea porque es lo que queda, porque son hábitats que efectivamente pueden ser mejores para ellas, que de pronto la competencia, por ejemplo, sea menor en buscar alimentos. Ahora, estudiando ecología de aves, ecología de muchos grupos, estudiando ecología de poblaciones, yo creo que esta es una pregunta muy válida, una pregunta muy importante.
bajando sus números poblacionales fuertemente en este momento. Por ejemplo, en Brecha Seguridad, en los últimos 40, 50 años, aparentemente menos un 70% de su población. Es decir, quedan menos de 500, más o menos 500.000 pares de animales allá afuera, y es la única población que hay. El gran grupo que está aquí en América. Pero también sabemos que, por ejemplo, la reinita de Canadá está experimentando problemas de conservación y otros grupos de aves también están como empezando a verse problemas sobre ellos. Y no tenemos tampoco mucha idea de qué pasa con ellos, sobre todo qué pasa en este periodo de la vida estando acá. Y obviamente, cuando uno empieza a cambiar ese paradigma de que de pronto desde esas zonas tropicales que pensábamos son zonas en las que hay comida abundante y que no pasa nada muy grave, ahora es un poco más claro que efectivamente lo que pase aquí va a estar influenciando mucho lo que pase con esas aves cuando regresan allá al norte. Obviamente, si miramos un ciclo de una de estas es complejo, pero uno lo puede poner sencillo, en que estas aves se reproducen en esos lugares, en este caso en zonas templadas, más o menos en lo que uno llamaría la primavera y el verano, es decir, un macho abril, empiezan a hacer sus territorios, empiezan a ser llamados los machos, empieza a haber hembras poniendo huevos, y más o menos hasta esta época, incluso todavía hay aves en Norteamérica criando polluelos, y en este momento ya tenemos las migratorias acá. Es un periodo muy corto, pero en el cual hay mucho alimento para poderse reproducir. Estas aves hacen este recorrido de migración y llegan a sus cuarteles de invierno, que serían las áreas donde llegan a pasar el invierno boreal, y pasan aquí alrededor de 6-7 meses. Tendré que asegurar que puede estar llegando más o menos a principios de octubre a Colombia y estar saliendo a más tardar principios de abril. Estamos hablando de unos 7 meses, incluso más, de un ave pasando en un lugar en el cual no es un cuartel reproductivo, es decir, más de la mitad de su ciclo de vida. Y para muchas otras especies, en Colombia, por ejemplo, esta familia escolopácea ya hace rato empiezan a llegar todos esos andarrillos de casines, sus parientes, que van a llegar desde agosto, probablemente. Es decir, puede pasar mucho periodo de su vida estando aquí o moviéndose. Y esto es parte de un trabajo que hicieron los compañeros de la profesora mía en Venezuela, que nosotros lo hemos estado aplicando aquí en Colombia, incluso han dado resultados muy parecidos. Resulta que si uno pone los adultos, en el caso de Enrique Acevedo, con la que tenemos información, y uno pone los juveniles y mira todo su ciclo de vida, en esas 3 fases que les mostré ahorita, de la trata de dividir. Sabemos que los adultos, primero les va mucho mejor que a los juveniles. Como ven, en los adultos, más o menos un 6% de esa población de los animales domesticados en Colombia está moviendo sus cuarteles de reproducción en el norte. Un número bastante conservador, más o menos normal, un poquito alto, más alto de lo normal, pero digamos que más o menos se sostiene. Un porcentaje de estas familias moviendo durante la migración, un 10%, es un valor bastante alto. Esta avecita la cortó por eso, está pequeña. Y estaba en casi la pizza.